Como hay una apreciación, alta apreciación sobre lo que es el arte, eso hace que tenga un valor intrínseco muy alto y que siempre va en creciendo. Los hombres más importantes a nivel económico, a nivel mundial, todos tienen grandísimas inversiones en arte. Entre Europa y Estados Unidos mueven el 90% del mercado de arte. Eso es la ventaja de las obras de arte, son únicas. Todas las obras de arte genuinas son únicas, no hay dos. Digo, el que es coleccionista por amor al arte difícilmente se deshace de sus obras. Generalmente las ocupa como patrimonio para heredárselas a la siguiente generación. La obra de arte, el artista se le pone un precio. Le va a costar lo mismo, se lo compres al artista o se lo compres a la galería. Yo fui mamá muy joven, a los 17 años fui mamá. Decía, ¿qué va a ser de mi vida? Nunca voy a poder saber para qué era buena realmente. La mentalidad de las personas ha cambiado abismalmente. O sea, hoy realmente las personas se preocupan por estar saludables o cuál es el tema de salud, lejos de perder peso. Hoy nosotros somos promotores de la salud celular, de la salud mitocondrial, y tenemos incluso un movimiento que es sin fines de lucro que se llama Comiendo Real. Tengo un radar que de inmediato me doy cuenta la necesidad más un cliente pidiéndotelo. No hay manera en que crees un producto para venderlo. Más bien tienes que enterar a las personas de esto que es gratuito y que sepan que estamos con unos lentes de color oscuro pensando que esa es la vida. Cuando te los quitas y ves de colores. Bienvenidos a un episodio más de Inversiones y Negocios. Soy Alejandra Escobedo y el día de hoy estoy acompañada de Juan Carlos Zamora para llevarles pues muchísima información muy interesante el día de hoy. Hola, Juan Carlos. Hola, Ale, ¿cómo estás? Aquí estamos listos. Listísimos, porque el día de hoy tenemos a una invitada que nos va a hablar no solamente de arte, vamos a hablar más allá de qué más hay alrededor del arte como pues lo conocemos. Ella es Geraldine Viñet. Hola, Geraldine. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Me encanta estar aquí hablando de algo que me fascina. Claro, que eres una experta, eres una artista visual también, ¿no? Pero para empezar, pues vamos a hablar, porque pues el programa es Inversiones y Negocios, pero también el arte, hoy en día, en pleno siglo XXI, pues el arte es eso, arte, o también ya se puede catalogar pues también como un activo. ¿Qué es más? Bueno, de toda la existencia del arte, desde que el inicio de los tiempos, se ha creado el arte por expresión, por cultura, por demostración del sentir de algún artista, ¿no? Pero como siempre eso es la minoría, pues los que están alrededor pues han lucrado con esto. O sea, esto es desde que empezó los tiempos, ¿no? Entonces, pues como hay una apreciación, alta apreciación sobre lo que es el arte y el poder tenerlo, el poder adquirirlo, el tener un pedazo de ese arte o de esa emoción en tu casa, eso hace que tenga un valor intrínseco muy alto y que siempre va en creciendo. Por eso las inversiones en arte son una de las más importantes que hay dentro de las inversiones, y también como las inversiones en tierras, son dos inversiones que nunca se deprecian, se mantienen o suben. Es prácticamente imposible que bajen, ¿sí? Porque siempre están en un activo. Entonces, esto hace que sea una gran inversión y eso hace que todavía sea más codiciado. Entonces, sí va como de la mano, no puede ir separado, ¿no? O sea, no podemos separar el arte de lo que es financieramente el objeto, ¿no? Como arte. Entonces, de hecho, los hombres más importantes a nivel económico, a nivel mundial, todos tienen grandísimas inversiones en arte, precisamente porque son activos muy fuertes. Y bueno, cada país, si tú buscas, así que si tú googleas, ¿no? Los países que más mueven arte son los que fiscalmente tienen más beneficios, como Estados Unidos. No es que produzcan más arte, no es que compren más arte, es que se maneja mucho dinero en arte ahí. Hay países donde se maneja mucho arte, pero no se comercializa tanto. Entonces, por eso no están en ese ranking, porque el ranking está sobre ventas, ¿no? Y las casas de subastas más grandes del mundo están en Estados Unidos y en Inglaterra. El mercado de Europa, entre Europa y Estados Unidos mueven el 90% del mercado de arte. ¡Wow! Datos muy interesantes. Oye, y veo que empezaste por el tema de la historia del arte. ¿Cómo se empezó a lucrar con el arte?
Uy, me imagino que desde que estaban los rupestres, ¿no? De, bueno, este pedacito. Ay, sí, no, es que no hay realmente un consenso que se ha hecho de en qué momento se empezó a lucrar con el arte, pero pues desde que tenemos memoria en todo lo que se llama la expresión artística, los artistas han tenido esa gran necesidad de expresarse. Y bueno, históricamente, ¿verdad? Por ejemplo, antes, ¿no? Los artistas, la única manera que tenían de sobrevivir era a través de tener un mecenas, ya fueran los reyes, los políticos o el clero. Entonces, bueno, por eso existe tantísimo también arte sacro, porque en una época el clero los tomaba como, o sea, protegía a los artistas, pero la condición era que todo el arte que produjeran tenía que ser alrededor de lo que era el arte sacro. Y entonces, pues uno que otro se rebelaba y hacía escondidas sus obras maestras, ¿no? Que no tenían nada que ver con el arte religioso y se manejaban como escondidas, y bueno, hay muchísima historia de eso. Pero o los reyes, ¿no? Que, oye, píntame a mí, pinta a mi esposa, pinta al general, pinta siempre personajes o momentos históricos de la guerra, o momentos históricos de, por ejemplo, la coronación de Napoleón, ya sabes, ¿no? O sea, cada uno dentro de su más grande ego mandaban a los artistas a hacer cualquier cantidad de cosas, ¿no? Entonces, los artistas siempre estuvieron, pues, apapachados, ¿no? De alguna manera, y bueno, hasta el hoy por hoy existe esto, y los artistas ahorita siempre están buscando, pues, patrocinadores. Bueno, ahora se llaman, ya es otra cosa, ¿no? Pero están buscando patrocinadores, están apoyos fiscales, que también las instituciones de arte, por ejemplo, aquí el INVAL es desde apoyo, intercambios internacionales, o sea, volvemos a siempre es como lo mismo, ¿no? O sea, que ellos están siempre buscando un apoyo para poder dedicarse a producir arte, porque es muy difícil producir arte y tú venderlo, ¿no? O sea, por eso existe el mercado del arte, los que se dedican a comerciar con el arte, y el artista se dedica a producir. Oye, y el tema ya, entrando un poquito al tema dijiste, la inversión en arte, ¿verdad? Uh-huh. Y dijiste algo interesante, que, si no te preocupes, que el arte, dijiste algo muy interesante que te decía que el arte se mantiene e incluso sube su valor. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Cómo es que logra este activo, verdad? Porque al final es un activo, lograr mantener su valor, y no solo eso, sino subir su precio, su valor? De entrada, el primer paso es cómo se cataloga, cómo se llega a obtener un precio, ¿no? Esto es muy subjetivo, obviamente, porque el arte es cuestión de apreciación entre la cultura, la moda, son muchas cosas que hay que tomar en cuenta, ¿no? Pero lo que hace que una obra de arte esté subiendo de precio es por la trayectoria del artista. O sea, el artista en algún momento es emergente, por ejemplo, Picasso en algún momento fue emergente, y conforme este artista fue siendo más famoso, más conocido, sus obras más cotizadas, obviamente va subiendo de precio, porque todo mundo quiere el mismo artista, el mismo objeto, y si todos ponemos a un objeto aquí que todos queremos, pues se hace una especie como de subasta, ¿no? Cada vez quien ofrece más por el mismo objeto, porque nada más hay uno. Eso es la ventaja de las obras de arte, son únicas. Todas las obras de arte genuinas son únicas, no hay dos. No hay dos Giocondas, o sea, dos Mona Lisas, no hay dos Meninas, o sea, no. El mismo artista solamente puede producir una sola obra de arte de su mismo género, ¿no? Porque si no ya serían copias o series, que eso ya es otra cosa, ¿no? Y ya en su máxima expresión es la artesanía, ¿no? Que lo que se hace así por miles, ¿no? Que también tiene su propio valor intrínseco, pero la obra de arte, su mayor valor es que es única, irrepetible, hasta por el mismo artista, porque solamente una vez en su vida tiene ese sentir. Por ejemplo, si está muy melancólico por lo que se quieras, ¿no? Uh-huh. Ese sentir lo plasma en una obra de arte, ya sea gráfica, pictórica, escultórica, y ya después se le pasa esa emoción, ya ese estado de ánimo ya se le pasó, y ni él mismo es capaz de volver a repetir esa obra. Hablando de bienes raíces, una de las mayores habilidades de los inversionistas es saber en qué momento entrar y saber en qué momento salir. Si esto lo vemos en arte, ahora sí que ¿cuál es el arte de entrar uh-huh. y salir en el momento correcto? ¿Cómo detectas, cómo obtienes esta habilidad en este tipo de inversión de este activo?
Ay, bueno, algo que yo me gustaría como poner muy puntual, que era algo que me gustaría decir, es que a mí me gustaría mucho dejar claro que para apreciar el arte y estar en este mundo del arte no tienes que ser ni un gran estudioso, ni un gran conocedor, ni de historia del arte, no. Esto es una cuestión de sentimiento, lo vamos a empatar con la música. Haz de cuenta que ahorita alguien pone una melodía y tú dices, ¡ay, me encanta!, ¿no? Y otro dice, bueno, a mí me gustó más o menos, ¿no? O sea, ¿sí me explicó? Esto es un sentir. Claro. Hay gente que tiene una sensibilidad extraordinaria para la música, que también la gente que dice, esto va a ser un hitazo, ¿no? Y va a ser un hitazo, ¿no? O sea, es un sentir. Entonces, para este sentir no se necesita nada más que, yo creo que abrir tus sentidos y ver lo que está viendo, lo que está sintiendo tu cuerpo, lo que está sintiendo tu alma al ver el arte, ¿no? Eso es principal, es por lo que empiezan a ser los grandes coleccionistas, porque hay coleccionistas, hay inversionistas y hay coleccionistas inversionistas, son 3 campos diferentes, ¿no? Entonces, sí, hay artistas que cuando son el artista emergente, en algún momento Picasso fue nadie, ¿no? Un emergente y llegó alguien y dijo, oye, qué padre es esto, ¿no? Hoy te lo compro y lo compré en $3, ¿no? Así, en $3 y después el artista explotó a nivel mundial y bueno, las obras que la gente compró en $3 se convirtieron en millones de dólares o de euros, ¿no? Aquí ha pasado con muchísimos artistas en México, muchísimos artistas que venden su arte textual en la calle, o como Leonora Carrington, que vendía también sus planillas en textual en el Jardín del Arte. Remedios Varo trabajó haciendo calendarios de publicidad para Bayer y vendía sus como sketch en los bares para sobrevivir. Y esta gente ahorita tiene una pertenencia de esas y vale millones de dólares. Entonces, digo, en algún momento todos los artistas son emergentes y cuando hay, de hecho hay plataformas, galerías especializadas en Europa en artistas emergentes que andan de cazafortunas, porque saben que en cuestión de 3-5 años pasan de 0 a 1000, ¿no? La población mexicana no tiene también este acercamiento a la apreciación del arte en cuanto a colores, en cuanto a cultura. ¿Qué es lo que necesita pues la gente de México, los mexicanos, para acercarse y de verdad tener esa apreciación al arte aquí en México? Pues yo creo que principalmente difusión, porque si tú haces una gran difusión y llega hasta lo más profundo y se le da a la gente la oportunidad de apreciar las obras de arte, o sea, de verdad de verlas, de vivirlas, las personas lo hacen. Nosotros hemos llevado a lugares muy rurales, a lugares muy lejanos, como quien dice, ballet, música, obra pictórica, escultórica, y ves como a la gente le encanta, o sea, no le digas, le encanta. Hay niños que te dicen, yo quiero hacer eso, ¿no? O sea, de verdad, pero si no lo conocen, pues no hay manera, o sea, si a la gente si no le das, no lo conoce. Entonces, yo creo que falta una gran difusión y también culturalmente que la gente entienda el valor que tiene el arte, porque aquí no tienen la cultura de invertir, aunque sea pequeñas cantidades en arte, ¿no? En Europa es muy común que hasta la gente muy joven compre cosas pequeñitas pero originales. Entonces van adquiriendo esa cultura del arte, en vez de comprarme un mueble, mejor lo invierto en una obra de arte, ¿no? Y que en vez de comprarme un cuadro, un espejo, cualquier cosa que en una tienda de moda cuesta mucho dinero, esa misma cantidad te puedes adquirir un dibujo o un print o algo de un artista y es una inversión. Entonces te digo, es cuestión de que aquí falta eso, falta difusión cultural. ¿Y quiénes invierten en arte? ¿Cuál es el marketing? Le llaman el avatar, ¿verdad? El cliente ideal o en México. Pues mira, un poquito la minoría son gentes que saben ya, o sea, sí hay, la minoría que son inversionistas totales en arte. Yo tengo muchos clientes que me dicen, oye, supe o me enteré que está al alza tal artista, ¿no? O que va a estar costando, o yo quiero invertir en este artista que ya se murió, ¿no? O cosas así. Entonces, porque están realmente informados, enterados y saben cómo se mueve esto, ¿no? O me hablan y me dicen, oye, ¿qué obras están ahorita? ¿Qué subastas va a haber? Por ejemplo, en el COVID, bueno, pues, o sea, la gente que tenía dinero hizo grandísimas inversiones en arte, porque los artistas vivos
prácticamente estaban regalando sus obras porque pues no había necesidad, estaban las galerías cerradas. Y mucha gente que no tenía ya de dónde sacar dinero, pues empezó a rematar sus obras de arte. Entonces, los que tenían dinero, pues ahí fue cuando, ¿no? Y ahorita, pues olvídate, obras que las compraron, por decirte algo, en 20 mil pesos, ahorita las están vendiendo en 200 mil pesos, ¿no? Entonces, se da mucho eso, no es la mayoría. La mayoría en México son coleccionistas por amor al arte, que ese es el coleccionista que a mí más me gusta. La desventaja, bueno, no es desventaja, no es que uno se enamora de las obras de arte y ya no las quieres vender. Sabes que están subiendo de precio y a veces hasta te ofrecen, ¿no? Porque saben que tú la tienes y haz de cuenta, tienes un cuadro que me gusta y digo, oye, véndemelo, ¿no? Y te voy ahí endulzando la oreja a ver cuánto, y tú no. Pero no es porque no te interese el dinero, sino estás enamorado de tu obra, ¿no? Es que el que es coleccionista por amor al arte difícilmente se deshace de sus obras. Generalmente las ocupa como patrimonio para heredárselas a la siguiente generación. Que bueno, eso se ha dado desde tiempos infinitos, ¿no? Oye, y platícanos, ¿cómo es que entras al mundo del arte y también cómo nos recomiendas a los que nos interesa el tema, pero queremos dar ese primer paso, cómo entrar al mundo del arte, de las inversiones en arte? Bueno, principalmente acercarse a galeristas conocidos, galerías conocidas, gente que tenga un nombre en esto, porque también este medio se da mucho a la estafa, al engaño, a muchas cosas, ¿no? Por eso en Europa, en Estados Unidos está muy controlado el sistema del movimiento de arte. Aquí en México todavía estamos un poquito dispersos en eso. En México, en producción de arte estamos en el segundo lugar, no en las ventas, que es lo que quiero aclarar, porque luego me dicen, no, en Estados Unidos venden las obras más caras, más grandes, hasta nuestras propias obras se venden allá más caras, ¿no? Entonces, una cosa es el ranking de ventas y otra cosa es de producción, o sea, quiénes lo están produciendo, ¿no? Entonces, nosotros somos de los primeros productores en el mundo, o sea, tenemos muchos mexicanos talentosos fuera de México, en México, pero la mayoría de los más grandes están fuera de México, o están becados o están en intercambios de residencias o están realmente acaparados por los museos o las galerías del extranjero. Entonces, aquí el principal es acercarte a personas serias, nada de que encuentras un cuate en internet que está vendiendo un Picasso en 10 mil pesos y cosas de esas, o sea, no, hay cosas que por la lógica, ¿no? O sea, por la lógica hay que acercarse a gente que sabe y que la gente no le tenga miedo a meterte a las galerías, que hay muchas galerías en la Ciudad de México, y preguntar, no pasa nada, pregunta, oye, ¿cuánto cuesta eso y por qué? ¿O qué me recomiendas? O generalmente las galerías están muy de la mano con los artistas porque la función principal de un galerista es promover y gestar la cultura y a los artistas. O sea, tú vas de la mano con el artista, ¿no? Es muy diferente a un art dealer. El art dealer solamente es el mercado del arte, es vender, pasar de un lado a otro y es como un corredor de acciones en la bolsa de valores, ¿no? Oye, esto está baja, esto sube, así, vendo, compro, así, igualito. Y nosotros no, nosotros vamos llorando con el artista y que ya se enfermó y que no sé qué, y que mi mamá y que ahora vamos a hacer una exposición de no sé, que le metes un chorro de tiempo, dinero y esfuerzo y no se vendió nada, pero todos nos divertimos. Ese es el galerista. Entonces, entonces hay muchos proyectos muy grandes de arte gestados por mucha gente que nos gusta el arte y a esos hay que acercarse. ¿Cómo equilibras tú también tu apreciación artística, el amor al arte y también cómo va ese balance de verlo también como un negocio? Porque tú tienes más amor al arte, ¿no? ¿Cómo puedes equilibrar esto? Bueno, al principio me costó mucho trabajo, ¿no? Porque yo soy muy apasionada, entonces yo soy muy de que algo me guste y me gusta ya, ¿no? O sea, y me gustaba mucho eso, ¿no? A través del tiempo, o sea, con la galería físicamente ya tengo 10 años, ya voy para 11 años y gestando arte 18. Entonces ya a través del tiempo aprendí por las malas, ¿verdad? Que no, tanta pasión no era buena porque pues es un negocio finalmente, ¿no? Entonces tuve que aprender a decir no, a también darme cuenta de quiénes realmente en el mundo del arte no estaban haciendo las cosas bien, ¿no? Ya sean artistas o gestores, en fin. Pero lo vas aprendiendo sobre la marcha, porque realmente no hay una carrera que te enseñe a hacer eso. O sea, sí hay carreras de historia del arte y sí hay carreras que te enseñan lo que es en México está todavía en pañales lo del mercado del arte, en Europa hay muy buenas universidades como Audencia en Francia que se dedican al mercado del arte, solamente a lo que es gestar, venta y transmisión de arte, pero
pero realmente el día a día es el que te va haciendo parteaguas, ¿no? De decir, esto es, hasta aquí es el negocio y hasta aquí es lo que me encanta. Y bueno, lo más difícil para mí es que, como me dice mi esposo, que tú eres tu mejor cliente, ¿no? O sea, para mí a veces es tan difícil o desprenderme de las obras o acabo comprándolas yo, ¿no? O sea, porque digo, sé que son una inversión, pero sé que no las voy a vender, ¿no? También sé que se van a quedar en mi colección. Oye, mencionabas de beneficios fiscales, bueno, de beneficios que otorga Estados Unidos al invertir en arte. ¿Nos puedes platicar un poco de ellos? Sí, ojalá que en México hubiera esto. Ay, sí, señor. Ojalá que nos escuchen los de Hacienda. Sí. Es que, por ejemplo, en Estados Unidos te liberan del pago de impuestos. O sea, por ejemplo, tú adquieres una obra de arte cara y pues obviamente la adquieres cara y la vas a vender. La vendes. En esas transacciones cuando se pagan los impuestos. ¿Ok? Allá sí con el dinero que recibiste de la ganancia. Yo tenía un objeto de $1,000 y se lo vendía a Juan Carlos en 100,000. Entonces tengo 99,000. Entonces 99,000 de ganancia. Si yo compro otra obra de arte, quedo libre de impuestos. Ok. Entonces es una maravilla, ¿no? Entonces ya me compro una obra de 100,000 y ya. Hasta varias. Sí, claro, y ya hasta me debe el fisco, ¿no? Entonces lo pongo en un puerto libre, en un puerto franco. Porque entonces sí tiene que ser en un puerto franco. Y bueno, pues como me gustó mucho la obra, pues hago una copia y la pongo en mi oficina. Así me explico. Entonces, ¡ay, qué bonita Yayao Kusama! Pues el original está en un puerto franco, ¿no? Y está generando más y más y más dinero porque esta artista sube. Y ya pero ¿qué es un puerto franco? Un puerto franco, ese es un puerto libre de impuestos, eso es un puerto franco. Ok. Entonces, al estar en un puerto libre de impuestos, pues no pagan impuestos por ningún lado. Okay. Ahí está en una bodega. Entonces eso hace mucho. ¿Eso dónde? En Estados Unidos. Existen en Estados Unidos. Sí, eso pasa mucho. Se queda ahí guardado. Se queda ahí guardado. Físicamente la obra tiene que estar en un puerto libre de impuestos. Okay. En el momento que tú sacas la obra y la vuelves a manejar para venta, y se vuelve a generar esta explotación de recursos y vuelves a comprar más obra, volvemos a la misma historia. Entonces, esto es infinito. Entonces, por eso en Estados Unidos se compra y vende las obras más caras. Oye, y mencionabas también cuando iniciábamos el tema de apoyos fiscales en México. ¿Cuál es el apoyo fiscal en México más interesante para el que invierte en arte? Bueno, tenemos, hay una ley del pago absoluto de un 8%, que es como el que compra, hace una retención del 8% y ya queda como el pago, como un pago total, ¿no? No, yo no sé bien de esto en los impuestos, en eso, porque realmente no es un muy buen apoyo. El único apoyo que tiene... O no hay, a lo mejor no en México no... Pues ese es uno, que tú adquieres la obra, tú cómo puedes, o sea, de persona física a persona moral, y la persona moral hace una retención del 8% que declara y entonces ahí ya queda como eso listo, ¿no? Normalmente aquí se factura, ¿sí me entiendes? Se hacen pagos, se factura, se paga el IVA y todo este rollo, ¿no? El apoyo que da Hacienda es al artista. El artista puede pagar con obra a Hacienda. Es un apoyo al artista para que, bueno, tú vendiste 10 cuadros en el año y entonces me das uno hoy. Entonces ya con eso te libero de tu pago de impuestos, ¿no? Y también existe FIARTES, que es un apoyo que da el gobierno para que las empresas paguen un porcentaje de su ISR en apoyo a obras de arte. Geraldine, ¿dónde te pueden contactar para las personas que están buscando invertir en arte? Pues mi galería se llama Viñet Báez y bueno, así como tal, Galería Viñet Báez está en la googlean, ¿verdad? Y bueno, esa es la manera más cercana de contactar. ¿Está aquí en Ciudad de México? Sí, ahorita estamos en Plaza Río de Janeiro, en 53, en la Roma Norte, ahí tengo showroom, pero ahorita estamos por estrenar una nueva locación, una nueva locación, pero en Google es lo más rápido para encontrarnos, ¿no? Porque es el acceso directo a nosotros. Gracias, continuamos con más.
la invitada que tenemos el día de hoy, Isela Michel. Hola. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Oye, que muy trabajadora y eso es genial. Eres una mujer que siempre está activa, que conecta también con el universo y eso me encanta para que el día de hoy hablemos un poco más de esto. Isela, platícame. ¿Cómo iniciaste con todo esto? ¿Cómo pasaste de dar este salto de ser emprendedora a ser pues hoy una mujer exitosa, trabajando con celebridades también? Platícame. Así es. Pues bueno, mi historia la verdad me encanta porque ni siquiera es algo que yo esperaba o algo que yo planeaba. Yo fui mamá muy joven, a los 17 años fui mamá. Uh-huh. Obviamente, en cuanto fui mamá, me dediqué al hogar. Tuve 3 hijos y un proceso de primer matrimonio de 16 años. Obviamente por mi maternidad tan temprana no terminé la preparatoria de panzazo literal, pero no hice ninguna carrera. Yo veía mi vida en ese momento, o sea, yo lo recuerdo bien. Decía, ¿qué va a ser de mi vida? Nunca voy a poder saber para qué era buena realmente, uh-huh. O sea, además de ser mamá, o sea, cuáles eran mis aptitudes o dónde podía desarrollarme. Yo era algo que veía nulo en mi vida y me divorcio de estos 16 años de matrimonio, el papá de mis 3 hijos, y una amiga me invita a emprender. Ella fue la de la idea que veía una barra, en ese momento era simplemente una barra de Avo Toast. En ese momento no se conocían, ahorita ya todos sabemos que es un Avo Toast, pero en ese momento no era tan conocido, y una barra de smoothies. Uh-huh. Yo en ese momento estaba súper insegura porque evidentemente no tenía ni preparación académica, ni siquiera sabía para qué era buena, entonces yo estaba llena de dudas y siempre pensaba, o sea, no quiero tener un problema de perder una amistad por un negocio, y 2, exacto, ni siquiera sé yo dirigirme absolutamente con nadie, cómo voy a poder llevar un negocio, no sabía absolutamente nada. Entonces me dice, a ver, ¿qué te parece si vamos a hacer un scouting para enseñarte un poco de lo que tengo en mente? Y fuimos a Guadalajara, en ese tiempo que era 2018, todavía no era tan común como hoy encontrar lugares que fueran con el tema de la salud, eran muy pocos, y visitamos uno que me cautivó. Uh-huh. Ya no existe hoy ese lugar, pero en cuanto estuve ahí, sí hubo un llamado de mí interno de una manera muy profunda, y algo dentro de mí dijo, sí entro. Entonces fue cuando le dije que sí. Comenzó siendo un pequeño restaurante. Lo que hacíamos nosotros era enseñar a las personas que todos los grupos de alimentos tenían un porqué. Uh-huh. Venía la parte de la parte de la barra de café, la parte de la barra de jugos, la parte de la barra smoothies y la corta carta de alimentos. Lo que hicimos ambas fue, a ver, no tenemos preparación, pero vamos a tener a los mejores detrás de cada área. Es decir, en el café tuvimos uh-huh. la mejor capacitación y al mejor barista que había en ese momento. En la parte también de nutrición, obviamente contratamos una nutrióloga que en ese momento nos ayudó con la carta, también el chef, y así en cada parte. Ese proyecto para nosotros y para mí en lo personal fue un parteaguas porque llegó a ser es un referente en la ciudad de León, Guanajuato, de donde yo soy, de lo que es salud real, uh-huh. porque al principio la gente únicamente pensaba en adelgazar o tener cuadritos, y obviamente del 2018 para 2025 la mentalidad de las personas ha cambiado abismalmente. O sea, hoy realmente las personas se preocupan por estar saludables o cuál es el tema de salud, uh-huh. lejos de perder peso. Entonces así empezó, teníamos fila para que entraran las personas. También, bueno, en León pusimos como de moda el hecho de tomar fotos de los platillos, porque hicimos también platillos súper instagramiables. Uh-huh. Y uno de los valores agregados siempre fue cultivar a las personas, enseñarles. Yo ahí fue cuando me di cuenta, poco a poco, porque han sido como varios pasos, del propósito que yo tenía en la vida. Y hoy estoy convencida que soy simplemente un canal, una herramienta para llegar a más mujeres, hombres obviamente también, no solo en el tema de salud, sino ayudarlos a salir de su zona de confort y que todo es posible.
WeLab sí es tu empresa, ¿no? Digamos. Tengo 5 unidades de negocio el día de hoy, con 2 marcas distintas. Una es WeLab, que es la más grande hoy, la que tiene presencia en toda la República Mexicana, y lo que hacemos ahí son los famosos planes detox. En plena pandemia, incertidumbre, ¿cómo fue arriesgarte o apostar y decir, en pleno 2020 me voy a arriesgar a lanzar esta marca? Y hoy en día, pues es un proyecto, una cadena de proyectos que ha tenido sus frutos indudablemente. Y unos frutos que ni yo logro entender a todo lo que hemos llegado, incluyendo estar aquí sentada. No sabíamos de la pandemia. Del restaurante que les platiqué, había una barra que era la barra de cold press. ¿Qué es cold press? Prensar frutas y verduras a toneladas en frío, lo que hace que no haya nunca calor en el proceso de extracción. Se mantienen las vitaminas, minerales y enzimas intactos. A la hora que tú lo consumes, bastan unos 20 minutos para que interactúen en tu cuerpo y tú sientas el beneficio. Obviamente, nosotros tenemos nutriólogos y no hay picos de glucosa, porque esa es a veces la duda de nuestros jugos o de los jugos en general. Así que los de nosotros siempre están cuidados por nutriólogos. Pero bueno, esta barra estaba dentro del restaurante. Hicimos como tema temático en enero del 2019, Año Nuevo, Vida Nueva. Así como en Halloween es el pumpkin latte, en Año Nuevo lo que nos ocurrió fue hacer un detox, pero estuvo muy padre porque decidimos que fuera el primer detox que incluyera todos los grupos de alimentos. Es decir, nosotros no somos jugoterapia, incluimos lo que es la grasa y la proteína dentro de, y obviamente, como les mencioné al inicio, para nosotros era súper importante enseñar a las personas. Entonces, este detox era un pretexto perfecto para que las personas se involucraran en el proceso, porque como no comes nada, te involucras mental y emocionalmente con el tema. Y obviamente ahí les enseñábamos el por qué consumirlo, qué iban a sentir. Todo comenzó con algo temático, que generalmente estos temas no es que se venda tanto, simplemente es para tener presencia dentro de la temporalidad. Pues para nuestra sorpresa fue un éxito. Comenzamos de verdad de que eran 3 detox y con amigas, y de repente, de boca a boca, teníamos una comunidad que no había ya lugar, tenía otra marca que era con el primer restaurante. Fue tal éxito y nos empezaron a pedir a nivel nacional que obviamente yo comencé a solucionar el cómo llevarlo a toda la República Mexicana, y esto se abre efectivamente el 1 de enero del 2020. Obviamente ahí no teníamos idea que iba a pasar lo de pandemia. Se escuchaba un poco de eco del tema, pero no sabíamos lo que iba a cambiar. O sea, todo nos cambió la vida a partir de... Tal vez, si yo hubiera sabido antes que iba a venir pandemia, no me hubiera arriesgado. Esa es lo que era tu pregunta. Obviamente yo no lo sabía. Comienza la incertidumbre, comienzan a decir que se cerraban los negocios porque empezamos a recibir órdenes. Y yo tomé la decisión que era un llamado de salud para las personas, que yo no iba a cerrar porque lo que necesitaban justamente las personas eran salud. Yo con mi personal en ese momento estábamos empacando, mandando. De verdad, fue mágico cómo llegó a personas indicadas que fueron eslabones perfectos para que de repente, sin darnos cuenta, sin yo ni siquiera esperarlo, WeLab fue un tremendo éxito y creció de manera expansiva justamente durante la pandemia. Y en este caso, a mí me tocó ver cuando abrían Well So Well, en su momento cuando yo radicaba más en León, Guanajuato, y después me tocó ver ahora lo de WeLab más de lejos, pero me llama mucho la atención 2 cosas. Uno, primera pregunta es, ¿cómo encuentra una mujer su propósito de vida en los negocios? ¿Cómo lo encuentro? Es un llamado, es algo que se siente de manera interna, es algo que en el momento en el que lo estás haciendo, se crea una chispa o sea, puede estar súper cansada o puedo estar bloqueada, pero cuando tengo a alguien enfrente de mí y tiene una duda del tema a lo que yo hago, soy imparable. O sea, es algo que ni siquiera yo me doy cuenta, pero se monta en mí algo que no hace que no pare. O sea, es como yo me di cuenta que es mi propósito. Yo, obviamente, viendo los cambios en tantas y tantas personas. O sea, yo tengo un compromiso real. Obviamente ha ido evolucionando. No es mi compromiso de hoy, no es el que era en ese 2020.
ha ido evolucionando, hemos ido aprendiendo más del tema. Hoy nosotros somos promotores de la salud celular, de la salud mitocondrial, y tenemos incluso un movimiento que es sin fines de lucro que se llama Comiendo Real, y esa es nuestra columna vertebral, es nuestra razón de estar, enseñar a las personas cómo distinguir un alimento ultraprocesado, cómo proteger su célula, porque sabemos la responsabilidad que esto implica. En célula sana no cabe enfermedad. Sí. Entonces, pues diversas situaciones me han llevado hasta donde estoy hoy. ¿Cómo vas descubriendo las nuevas oportunidades de negocio? Hablas ahora de 5 unidades. Ajá, también. Ajá. Creo que es entender las necesidades del cliente. Muchas veces a mí me ha tocado también planear negocios que no han funcionado, evidentemente. Uh-huh. Hoy soy muy impulsiva, entonces me emociona algo y ya estoy esto. Pero hoy lo tomo un poco con más cautela a mi manera, porque mi cautela también es muy avanzada. Es una cautela acelerada. Ajá, exacto. Pero escucho a mi cliente, escucho la necesidad que tiene. O sea, yo ahorita tengo una gran plataforma que es un marketplace. Todo lo hago, ¿saben cómo? En base a la necesidad que tengo que solucionar. Okay. Creo que es como nacen mis ideas de negocio. Yo veo una necesidad y veo que el cliente lo quiere, porque yo puedo pensar que es una necesidad, pero a lo mejor ni tú ni ustedes me lo están pidiendo. Antes me iba más a eso, en que yo sabía que era una necesidad, pero a ver, al cliente no le interesa tanto. Hoy sí, tengo un radar que de inmediato me doy cuenta la necesidad más un cliente pidiéndotelo. Que fue con lo que pasó, ejemplo, con el caldo de hueso, que hoy el caldo de hueso es el mayor éxito que tengo. Y todo nació ahorita les platico cómo, pero justamente de este momento. Tengo diferentes unidades de negocio. Las 5 son creando pues necesidades a solución para las personas y para la salud. ¿Cómo empezaste a transformar también las vidas de las personas que te rodeaban? Hablemos en la parte de Comiendo Real, que creo que ya es la más evolucionada. Cuando yo me entero de esto, de la verdad, de la realidad en la salud por medio de mi mismo cuerpo, ¿cómo fue? De la nada les puedo decir que decidí dejar azúcar. O sea, yo me sentí en ese momento de mi vida, tenía éxito, porque mis negocios en ese momento los que tenía eran exitosos. Mi vida personal había dado un vuelco total, pues de haber vivido en un matrimonio que era de total violencia, el haber salido adelante sin estudios, como se los comenté, y haber tenido un éxito profesional, se puede decir que tenía todo. Pero llegó un momento en que sentía ese agujero en el estómago y decía, ¿por qué puedo sentir esto si tengo todo? O sea, ¿cómo no puedo estar agradeciendo lo que ha pasado en mi vida? Entonces yo lo primero que pensé fue, a ver, Isela, te hace falta una disciplina. Tú funcionas en base a disciplinas, haz algo, 21 días. Enfócate. 21 días es lo que tarda tu cerebro en crear una actividad y hacerlo hábito. Algo muy dentro de mí me dijo, deja azúcar. En ese momento que yo dejo el azúcar, lo único que me imaginaba era el cereal o azúcar blanca, miel. Cuando comienzo mi día 1, obviamente empecé yo a cultivarme del tema, a hacer conocimiento sobre el tema, y me di cuenta que yo no sabía que muchísimas cosas eran azúcar, como arroz, como pasta, porque mi cuerpo en cuanto ingresa, o sea, me dedicaba a la salud, pero es increíble cómo yo no lo asimilaba, algo tan sencillo. A la hora que yo lo consumía, mi cuerpo lo asimilaba como azúcar. Entonces, obviamente, fui quitando elementos. Evidentemente, físicamente cambié, a pesar de verme en ese momento saludable, empecé como a rejuvenecer. Obviamente, en la primera fase, eso te motiva y te inspira. Sin darme cuenta, termino 21 días, yo me sentía maravillosa, yo no quería dejar de hacerlo, estaba más que nunca llena de energía, de creatividad, físicamente tuve una evolución enorme. En ese momento incluso los nutriólogos que trabajaban conmigo me decían que tenía que regresar a la normalidad, que no podía estar en esa vida porque si no podía, pues, tener un rebote. Es tonto lo que se pensaba, porque en ese momento yo también lo creía. Entonces me decían, no, Isela, ya tienes que meterte a la vida normal. Me fui hasta el día 40, porque yo no quería dejar de hacerlo. Los cambios fueron todavía más abismales.
Día 40, tengo mi primer contacto otra vez con carbohidrato en un fin de semana. Mi cuerpo lo recibió de manera magnífica. El primer cambio que vi fue que antes yo dependía de la glucosa. Mi cuerpo pedía glucosa todo el tiempo. Yo era adicta al carbohidrato. Ahora me di cuenta que estaba en una carta y que yo quería cosas que antes no se me antojaban como proteína. Pero yo no entendía realmente qué pasaba. Otro fin pasó. Esto es importante. Pasó algo muy bueno a nivel profesional y yo antes tenía la mecánica de, ¿te pasa algo bueno? Como todos los seres humanos, algo bueno o algo malo, ¿con qué nos vamos? ¿Con la comida o con la bebida? Sí. Es nuestro desfogue, nuestro atajo. Fui a festejar yo sola, porque a mí me encanta ir a salir sola a comer. Pedí como antes de toda esta experiencia, porque yo era abundante para pedir, me encantaba pedir muchísimo carbohidrato. Y dije, a ver, Isela, la vida es normal, no pasa nada. De repente empiezo a sentir ese hoyo en el estómago que hice conciencia que tenía en mi vida desde que era una adolescente tal vez, que yo pensaba que era un down emocional o depresión. Llegó un flachazo en mí en ese momento que dije, o sea, nunca me di cuenta en estos más de 40 días que ya no había sentido eso. Uh-huh. Eso que para mí era familiar y que me acostumbré a sentirlo, que muchos estamos de esta manera, pensando que así es la vida. Sí. Entonces estaba con mis nutriólogos justamente, hago una parada y les platico esto, y es cuando me llega como de verdad el eureka de, Isela, nunca fue depresión, era azúcar en tu cuerpo. Es cuando me adentro en el tema, y ahí sí es mucho más larga la historia, pero nos vamos a concretar. Termino en Oaxaca con un gran maestro de vida, termino entendiendo muchísimo sobre la salud mitocondrial y la salud celular. Cuando tengo toda esta información en mis manos y que yo ya tenía empresa que se dedicaba a esto, que era WellUp, yo dije, Isela, esto no se puede vender, porque esto es de todos. No hay manera en que crees un producto para venderlo. Más bien tienes que enterar a las personas de esto que es gratuito y que sepan que estamos con unos lentes de color oscuro pensando que esa es la vida. Cuando te los quitas y ves de colores. Y es cuando digo, a ver, Isela, ya tienes un equipazo de marketing, un equipazo contigo, ¿por qué no haces lo mismo, pero ahora de manera gratuita? Y es cuando hicimos el grupo Comiendo Real, que voy a tu pregunta. Uh-huh. Yo dije, a ver, voy a hacer el grupo gratuito con que una persona le cambie la vida. Esa es mi función, no me importa más, porque sé que si a una persona funciona, todo está bien. Hoy es lo más importante que tengo dentro de mis empresas, Comiendo Real. Hemos cambiado la vida de muchísimas personas. Tenemos una comunidad leal, una comunidad amorosa. ¿Y saben qué es lo más importante? Una comunidad que cada uno de ellos lo que les importa es sanar a más personas. Y este mensaje por medio de ellos cada vez se hace más expansivo. Felicidades, porque igual al final del día es muy importante el mensaje que tú transmites. Y me llama mucho la atención, Isela, porque pues eres una persona que todo el día está activa, necesita mucha energía, de repente estás en un país, de repente estás en otro. Una locura. ¿Cuál sería tu mejor consejo que le puedes dar a las mujeres empresarias o a los empresarios para que puedan tener energía todo el día, todos los días en sus negocios? Definitivamente es el alimento. El alimento es el combustible. Una desinflamación celular te hace ver con claridad, te hace no tener un antifaz lo único que hace ese antifaz es debilidad emocional, miedos. Cuando cambias tu combustible, pasa algo que es lo que te mencionaba, autoestima, y con autoestima eres imparable. No nada más es una cuestión de físico, o sea, es todo, es una base. Una de las cosas importantes, y quiero llegar porque es una persona que, como dije, estás todos los días activa. ¿Cómo llega una persona con esta historia que gracias por compartir, ¿no? Que viene de este tema, de un tema delicado y que comentaste, del tema de violencia incluso, ahora a trabajar con celebridades? Te he visto en lugares muy importantes. ¿Se puede decir el nombre? Claro. Sí, trabajando con Belinda de la mano. ¿Cómo se llega a trabajar con Belinda a esos niveles que tú lo haces? Pues mira, de verdad yo lo de Beli ni siquiera hoy lo logro, yo creo que asimilar la dimensión que tiene, porque yo a Beli obviamente es una persona que admiro en demasía, pero lejos de eso es un hermoso ser humano
que para mí me ha enseñado tanto, me ha dado me ha llevado a un nivel de profesionalismo aún mayor, porque ella trabaja, de verdad que es una locomotora creando y trabajando. El estar con ella y con su equipo para mí es un placer y una enseñanza. ¿Cómo llegué ahí? No sé. O sea, obviamente sé cómo llegó el hecho. Ella necesitaba plan detox, le encantó, a partir de ahí hicimos una sinergia perfecta y ya tenemos como casi 2 años, creo, juntas. Pero cómo es que estoy ahí, creo que va a un tema mucho más profundo, es de verdad trabajar tanto en lo que haces, que hace que tu frecuencia se ponga al nivel de lo que tú mismo estás atrayendo. Entonces creo que eso es algo súper padre. ¿Y cuáles son los mejores hábitos que nos puedes compartir para sentir esa energía que tienes todos los días? Y no solamente en alimentos, sino platicas un poquito de los hábitos que tienes y los mejores hábitos que una persona pueda realizar para tener resultados, así como tú en los negocios. Muy bien, muchas gracias. Pues miren, para mí es un tronco común, es muy claro, es mente, que es toda la parte de neuroplasticidad. Todos los días tenemos que aprender algo nuevo, lo que sea. No importa el tema, pero escuchar un buen podcast, leer sobre un tema, incluso en redes sociales. La inteligencia artificial, si lo utilizamos de manera efectiva, nos puede enseñar tanto. Entonces, anoten en su día a día, en la parte intelectual diario, neuroplasticidad, aprender algo nuevo. En la parte de espiritual y corazón, para mí no hay como meditar. Meditar, siempre nos imaginamos a alguien como en posición de flor de loto, sí lo es, pero meditar se llega con las pequeñas actividades cotidianas, como bañándome. Ahorita en la entrevista, me están entrevistando, estoy atenta en esto, están entrevistándome, estoy manejando mi coche, El hecho de que logremos llevar nuestra mente a la actividad que estamos haciendo en el aquí y ahora, eso es meditación, y eso hace que sea expansivo en un tema espiritual. Obviamente la respiración es una conexión, pero es el paso 1. Obviamente ya que logran dominar esas cosas cotidianas, están en el aquí y ahora, pueden adentrarse a llevar ya situaciones más profundas con una meditación. Hay ya muchas guiadas, ya hay tanta tecnología que también nos puede ayudar. Y actividad física, sí o sí, movernos. Con 45 minutos también la vida me ha enseñado que los excesos, incluyendo el ejercicio, no es bueno. A veces nos vamos siempre a más y más, y también eso puede favorecer una oxidación que no queremos celular. Entonces, simplemente mantenernos activos todo el día con una actividad física extra hace que con estos 3 troncos comunes nos hagamos unas personas realmente efectivas y productivas en nuestros negocios. Pues bueno. Sí o sí, todos los días. Gracias. ¿Tus redes sociales? Isela Michelle, así como tal. Michelle es mi apellido. Y Wellab, la empresa es Wellab, y tenemos otra empresa que se llama Fifili, que tiene sus subcuentas de diferentes, tenemos un mini market, un restaurante, y una barra. Esa está muy padre porque es como fast food, pero comiendo real. Y ya no hablamos del caldo de hueso. El caldo de hueso es una maravilla, es un elixir de salud. Se lo consume Beli, por cierto, todos los días. Igual nosotros, todo mi equipo de trabajo y una gran comunidad. Lo que haces es tomar salud de lo que tu célula necesita, que son minerales y grasas. Obviamente también está la parte del colágeno. Al consumirlas, pues tus células se van fortaleciendo. Somos célula. Perfecto, interesante. Te invitamos nuevamente para que nos cuentes un poquito más de esto. Por supuesto que sí. Por supuesto. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias Isela. a ustedes por la invitación. Y bueno, gracias. Ahí está. Si quieren tener más éxito en sus negocios, pues sigan estos hábitos, meditación, aprender algo nuevo todos los días, vivir en modo presente, actividad física y una buena alimentación. Nos vemos en el próximo capítulo de Inversiones y Negocios con su servidor Juan Carlos Zamora. Aquí mi estimadísima Ale. Alejandra Escobedo, y muchísimas gracias. En Telefórmula.